todo lo que pide el programa, no toda la física, ¿no? Después ustedes quedarán ustedes si quieren profundizar más en los temas. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? He visto que les ha ido bien en los parciales prácticos también, así que hay que seguir adelante, ¿no? Y tratar de promocionar toda la materia, eso sería el objetivo principal. Muy bien. Vamos a ir viendo qué teníamos que ver, así ustedes me hacen acordar hasta dónde habíamos llegado. Nos toca ver los circuitos RL, que es lo hasta donde quedamos Perfecto, la pasada. perfecto. Así que todo esto ya habíamos visto. Generadores de corriente continua y corriente alterna. También habíamos visto autoinducción, ¿sí? Habíamos visto cuál es la inductancia en un solenoide. Inductancia mutua vimos también. Sí, también. También, perfecto. Muy bien. Circuito RL. Esto nos queda a ver. Bueno, muy bien. Perfecto. Esperemos un minuto y comenzamos. Profe, disculpe, aprovecho el Dígame. minuto y le pregunto. Entonces, el parcial sería el miércoles 27 del 10. ¿El miércoles que Exactamente. decía ese sería los recuperatorios o sería clase de consulta para recuperatorios? Sería recuperatorio. A Bien, ver, déjeme ver. ok. Déjeme ver el calendario acá. Sería el 27 y el 3 de noviembre sería el recuperatorio. ¿Sí? Bien, bien. Por ahí podemos hacer ese 3 de noviembre el recuperatorio de... A ver, déjame ver cómo... Sí, ese 3 de noviembre tiene que ser recuperatorio. Déjame ver acá en el calendario académico. Bien. Este es el calendario. Nosotros estamos por acá. En la semana del 9 sería, sí, está perfecto. El 27 hacemos el parcial, ¿está bien? El 2 hacemos el recuperatorio del parcial, ¿está bien? Para los alumnos que quieran recuperar el segundo parcial. Y les voy a hacer el 9, por ejemplo, para los... Ya vamos a ver, sí, así sería. Ya les voy a explicar bien cuando lleguemos a la fecha, pero el 9 sería para los alumnos que recuperan el primer parcial, ¿sí? Así no los... porque están rindiendo, el 27 están rindiendo y el 3 tendrían que recuperar el primero o el segundo. Entonces, por ahí hacemos la semana siguiente la recuperación del segundo parcial y les doy una semana más para que se pongan a estudiar los que quieran recuperar el primer parcial. ¿De acuerdo? Ok,
Así, para los que han quedado ahí en el primer parcial, no tengan esa semana que estudiar los dos parciales, ¿no es cierto? ¿Sí? Podemos hacer así, que sea más fácil. Esa semana del 9 ya estamos en inscripción del turno octavo, ¿de acuerdo? Ahora, no creo que, bueno, algún alumno quiere rendir el primer turno, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si logran la aprobación directa, no hace falta que se inscriban en el primer turno. Pueden inscribirse en el segundo, en el tercero, pueden inscribirse en febrero, no hay ningún problema, ya está la aprobación directa y no tiene vencimiento. Eso ustedes cuando dispongan lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Traten de que no sea el primer turno porque se amontonan todos, pero bueno, si ustedes, si yo les doy el OK, yo pude subir las notas a la autogestión y impactan en la autogestión de la universidad, ya estarían en condiciones de presentarse o de inscribirse para el primer turno. ¿Cómo es el mecanismo del alumno que tiene la aprobación directa? El mecanismo es el siguiente. Logran la aprobación directa, el profe les da el OK para que ustedes se inscriban. ¿Por qué les tienen que dar el OK? Porque el profe sabe cuándo va a subir las notas y cuándo impactaron las notas, porque no solo es que el tiempo que nosotros subimos las notas, sino el tiempo que impacta en el sistema de la facultad las notas, ¿no es cierto? Si impactan las notas, ustedes se inscriben y ya terminó todo el trámite. Se inscribe porque el que tiene aprobación directa, una vez que está inscrito, le asienta la nota en el acta. Algún día cuando volvamos a la presencialidad, le vamos a asentar la nota en las libretas, ¿sí? Y ya quedó todo el trámite hecho. Para aquellos alumnos que han hecho la materia en dos comisiones distintas, eso es una recomendación mía, que se presenten ese día que tienen el examen. Por las dudas, no se hayan podido ver las notas de las dos comisiones. Entonces lo van a tomar como que ese alumno rinde. Y si no se han podido ver las notas en la autogestión, le van a poner ausente directamente. En cambio, si ustedes se presentan, no pierden nada, no lo van a evaluar, no le van a tomar coloquio, no le van a tomar nada. Ustedes se presentan y dice, bueno, usted tiene que rendir. No, profe, dice, yo tengo aprobación directa, muestro la autogestión en la cámara y ahí se terminó todo el trámite. Son 5, 10 minutos. ¿De acuerdo? Me ha pasado en un curso cuatrimestral que el alumno había hecho en dos comisiones distintas la materia y no se pudo ver bien, no estaba claro bien cómo eran las notas. Entonces el alumno se inscribe, el profe que le tocó tomarle a ese alumno no podía ver claramente las notas del alumno y el alumno no estaba presente en el turno de examen, entonces le puso ausente, ¿verdad? Pero no es que le puso ausente de onda porque no se presentó, sino porque no están en claro las notas, no se podían leer claramente las notas. Simplemente es una recomendación. Esto les estoy hablando desde el punto de vista de física, ¿no? No sé cómo serán las otras comisiones, las otras cátedras. Bueno, entonces estamos ahí más o menos, así vamos a hacer. Ok, Perfecto. gracias, profe. Sol, si después le podés pasar por el grupo de WhatsApp. Sí, sí, por supuesto. Dale, muchas gracias. Muy bien, yo creo que estamos todos. Bueno, habíamos hablado de este circuito RL, ¿no es cierto? Que es un circuito que se conecta de esta manera. Mira, hay una FEM, hay un interruptor, hay una resistencia, un resistor de resistencia R y hay un inductor. Cualquier elemento del circuito que tenga una inductancia considerable se lo considera inductor.
¿Está bien? Se lo llama inductor. Y el inductor se lo dibuja como está dibujado acá, como este bucle. De esa manera se dibuja un inductor que tiene una inductancia L, ¿no? En este caso, el resistor, que tiene resistencia R, y el inductor, que tiene una inductancia L, se conectan en serie. Si ustedes siguen el circuito de esta manera, van a ver que el resistor está en serie con el inductor y a la vez con la fuente, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá tenemos dos interruptores. Este tiene un interruptor de un solo contacto y este es un interruptor de dos contactos. El contacto puede estar en A, puede estar en B, ¿sí? En cambio, este solamente cierra el circuito. Vamos a suponer inicialmente que este interruptor, el S2, está en la posición de A, ¿sí? A ver, vamos a ver acá. Ahí vamos a ponerlo en posición de A. Ahí está. Así no haya duda, ¿no? En el momento que nosotros cerramos el interruptor S1, ¿no es cierto? Nos queda una malla, ¿se acuerdan? Toda trayectoria cerrada es una malla. O una espira cerrada, ¿no es cierto? Bueno, en este caso lo que nosotros vamos a analizar es cómo se comporta la corriente en este circuito. Si bien cuando nosotros cerramos el interruptor, esta FEN hace que en el circuito haya una corriente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces nosotros lo que queremos ver es cuál es el comportamiento de esa corriente. Entonces, vamos a plantear, ya que tenemos una malla cerrada, vamos a plantear la segunda regla de la espira de Kirchhoff. ¿Se acuerdan a qué era? Que la sumatoria de los cambios de potencial en una espira cerrada, una malla, es igual a cero. Esa es la segunda regla de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff. El Sergui habla de la segunda regla. Segunda regla de... Todavía tengo la mano fría. Segunda regla de Kirchhoff. Kirchhoff. Ahí está. Perfecto. Dice que la sumatoria de los cambios de potencial en una espira cerrada o en una malla es igual a cero, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros analizamos en esta malla, fíjense en esta malla, ¿sí? Vamos a empezar desde acá. ¿Qué tenemos? Los cambios de potencial. Si nosotros avanzamos en este sentido, el análisis, acá tenemos una FEN que va de menos a más. Entonces, acá el voltaje aumenta un valor igual a la FEN. Pero cuando seguimos este sentido de análisis, llegamos acá y vemos que la corriente pasa a través de este resistor y cambia el potencial de un potencial mayor a uno menor. ¿Está bien? Por lo tanto, es menos delta V. Este sería el delta V R. ¿Está bien? Y cuando pasa a través del inductor, vamos a tener un delta VL. ¿Está bien? Ese delta VL es igual a la inductancia multiplicada por la rapidez de cambio en el tiempo de la corriente. ¿Se acuerdan que la FEN autoinducida era igual a menos L derivada de I con respecto al tiempo? Esto, la inductancia, como lo habíamos planteado en la clase pasada, es una constante de proporcionalidad. ¿De qué dependía la inductancia? ¿De qué dependía la inductancia? A ver si se acuerdan. Exactamente. Algo análogo a lo que pasaba con el capacitor, ¿se acuerdan? ¿Sí?
de las características geométricas. Muy bien, Sol. Entonces, en este caso, el delta BL que va a producir acá en el inductor va a ser igual a la L, la inductancia, la constante de proporcionalidad, multiplicada por la rapidez del cambio en el tiempo de la corriente. ¿Estamos? Muy bien. A partir de esta expresión, nosotros vamos a analizar cómo es, vamos a despejar, vamos a hacer algo análogo a lo que hicimos en el circuito RC y vamos a encontrar una ecuación donde nos permita ver cuál es el comportamiento de la corriente. Por ejemplo, analizando, llegamos a la siguiente expresión. Fíjense que no le hice el desarrollo matemático, que ustedes lo pueden ver en el Serway, no hay ningún problema. No les hice el desarrollo matemático de esto, es cuestión de fe, como le digo siempre. Ustedes créanme que es esto, porque no se los voy a tomar en el examen. Si ustedes quieren, lo hacemos. Acá tengo una hoja en blanco, lo hacemos. ¿Sí? Muy bien, analizando este... Sí. Perdón, quería consultar por qué el inductor, por así decirlo, disminuye la diferencia potencial. Porque el delta B en el inductor es igual a menos el delta B que va a haber acá, es igual a menos la inductancia por la rapidez. Porque esto genera una FEN autoinducida, ¿no es cierto? Una FEN contraelectromotriz, es decir, se opone a la FEN esta. Ah, bien, perfecto. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, gracias. Delta T, está bien. Es una autoinducción que se genera el propio circuito, ¿no es cierto? ¿Por qué dijimos que se producía una FEN autoinducida? Porque la corriente no tomaba valores cero, esto no pasaba de valores cero a valores máximos en forma instantánea, en t igual a cero. Cuando yo cierro el interruptor, esto no pasa, ¿está bien? Y acuérdate que acá, si eso no pasa, el flujo magnético que hay a través de este inductor va a depender del campo magnético. Y el campo magnético va a depender de la corriente. Si la corriente crece en el tiempo, el campo magnético también lo va a hacer y entonces el flujo magnético también. ¿Está bien? Y si esto cambia en el tiempo, lo que pasa es que se autoinduce una FEN, que es la FEN autoinducida. Claro, ¿De que es acuerdo? contraria a esa que Exactamente, muy originalmente bien. crea la... Exactamente. Que lo que hace es ponerle un freno al crecimiento de la corriente. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el inductor lo que hace es ponerle un freno al crecimiento de la corriente para que esto no pase de un valor cero a un valor máximo? ¿Está bien? Este es un freno al cambio de la corriente. En cambio, este es un freno al paso de la corriente, ¿no es cierto? ¿Sí? La resistencia es una oposición al paso de la corriente y este es una oposición al cambio de la corriente. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Ahora se entiende, gracias. Dale. Muy bien, acá estamos. Vamos a borrar un poquito esto. Ahí está. Bueno, de esta expresión llegamos a esta expresión, donde la corriente, fíjense que la corriente en un valor cero, en un valor inicial, cuando el interruptor está abierto, vale I0. A ver, para un tiempo t igual a 0, la corriente es igual a 0. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Y para un tiempo igual a t, ¿sí? La corriente va a tomar esta forma, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde dice que la corriente es igual a la FEN sobre R, que es el valor máximo de la corriente. Este es el valor máximo. Este sería la corriente en función del tiempo. Este es el valor máximo, factor de 1 menos RT sobre L. Y acá nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera. A ver, miren, a esta fracción que tenemos acá, la podemos escribir así. I va a ser igual a la FEN, este factor,
de 1 menos E a la menos T sobre L sobre R, ¿verdad? Ese es el exponente de E. Fíjense que R lo puse dividiendo a L. ¿Está bien? A la resistencia dividiendo. Este valor que tengo acá, este valor, se llama tau. ¿Se acuerdan en el circuito de RC? ¿Sí? Se llama tau, una constante de tiempo. Por lo tanto, la unidad de tau va a ser igual a segundo. ¿Está bien? A segundo. Entonces, esta expresión también la puedo escribir de la siguiente manera. Menos T sobre tau. Esto en el caso del inductor. Perfecto. Muy bien. Y ahora podemos graficar cómo es la corriente. Dijimos que esta es la corriente en función del tiempo. Podemos graficar, ¿sí? ¿Cómo es el comportamiento de la corriente del tiempo? Bueno, para graficar la corriente en función del tiempo, yo necesito darle valores al tiempo. Por ejemplo, en el tiempo que se cierra, en un tiempo t igual a 0, la corriente es 0 y va creciendo en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, este es el valor de la corriente, este es el valor máximo de la corriente, fíjense, este es el valor máximo que alcanza la corriente, ¿sí? Y para un tiempo, este es el tiempo, para un tiempo igual a 0, la corriente tiene 0, ¿está bien? Para un tiempo igual a tau, ¿sí? El valor de la corriente es 0,632 del valor máximo. Acuérdense que la F sobre R es el valor máximo que alcanza. ¿Está bien? Es decir, que para un tiempo igual a tau, que sería esto, el valor de la corriente alcanzó casi un 63,2% del valor máximo. ¿Lo ven ahí? Del valor máximo de la corriente. Entonces ya tengo otro punto para trazar la curva. Tengo un tiempo, tengo un valor de, ¿sí? Y con un tiempo que tiende a infinito, ¿no es cierto? Un tiempo que tiende a infinito, bueno, logra el valor máximo de la corriente. Entonces, bueno, el valor máximo estaría acá. Fíjense que esta es una función que tiene esta formita, ¿no? Y se hace tangente ahí al valor máximo conforme el tiempo vaya aumentando, ¿no? Ahora bien, ese es el comportamiento de la corriente en este circuito, ¿sí? Ahora, lo que yo me gustaría saber, ¿cuál es la rapidez de cambio de la corriente? ¿Y cómo encontramos la rapidez de cambio de la corriente? Bueno, derivamos la ecuación que teníamos acá y en función del tiempo, que sería la F sobre R, ¿sí? 1 menos E a la menos T sobre LR. Derivamos esta ecuación en función del tiempo y obtenemos la rapidez de cambio de la corriente. Fíjense que en el instante que, acá está la gráfica, en el instante que t es igual a 0, la corriente tiene acá, cambia rápidamente y con el tiempo va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, valga la redundancia, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente la corriente tiene una rapidez de cambio importante y después con el tiempo va disminuyendo, ¿no? ¿Sí? Eso producto del inductor. El inductor lo que hace, va almacenando energía ahí en el campo magnético. Algo parecido a lo que pasaba con los capacitores, ¿no es cierto? Que almacenaba energía en el campo eléctrico. Bueno, en el inductor lo que hace, va almacenando energía en el campo magnético, ¿no? ¿Sí? Y a medida que va almacenando energía, la corriente va disminuyendo bruscamente. ¿Está? ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa? Hasta acá estamos. Esta es la rapidez de cambio en el tiempo de la corriente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, voy a limpiar un poquito el dibujo acá,
¿Qué pasa si nosotros en un momento dado cambiamos de posición el interruptor 2? Lo pongo acá. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, la malla me va a quedar conformada de esta manera, o la espira. ¿Qué pasó con la fuente? Bueno, quedó afuera la fuente, ¿no es cierto? Quedó afuera, ¿sí? Entonces, ahí lo que va a pasar es que la energía almacenada en el inductor me la va a entregar a la espira en forma de corriente, ¿no es cierto? Bien. Veamos acá. Si el interruptor se mueve a la posición B, que es lo que nosotros, la FEN es igual a 0. Entonces, por lo tanto, la segunda regla de Kirchhoff me queda acá como que esto sería igual a esto. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, trabajando con esto, vamos a encontrar que la corriente en función del tiempo, en este caso, ¿sí? La corriente en función del tiempo va a tener este comportamiento. Acá va a ir disminuyendo. Cuando se cierre el interruptor, la corriente va a tener, fíjense que en un tiempo t igual a 0, va a tener un valor máximo, que va a ser igual a la FEM sobre, ese es el valor máximo, sobre la resistencia. Y con el tiempo se va a ir disminuyendo, disminuyendo, hasta que se hace 0. Ya se descargó el inductor. Cuando la corriente llega a 0, el inductor se ha descargado. ¿Sí? Ahora bien, veamos entonces, dijimos acá que mientras la corriente fluye por el inductor va almacenando energía, ¿no es cierto? Vamos a ver cuánto es la energía o cómo podemos calcular la energía en ese inductor. Perfecto, veamos acá. Energía en un campo magnético. Fíjense que ahora tengo la espira sola con un solo interruptor. Acá tengo la fuente, la FEM, el interruptor, tengo la resistencia y tengo el inductor. Tengo una sola espira, ¿no? En un momento dado yo cierro el interruptor acá, cierro el interruptor, y voy a tener esta espira que va a circular una corriente, ¿no es cierto? Fíjense, si yo planteo la segunda de nuevo, planteamos la segunda ley de Kirchhoff, o la segunda regla de Kirchhoff, como ya la planteamos, ahí la segunda, recuerden que dice que la sumatoria de los cambios de potencial en una espira o en una malla es igual a 0. Entonces, planteo la segunda ley de Kirchhoff, o la segunda regla de Kirchhoff. Estamos para una malla, o regla de la espira también le llaman, ¿no? Fíjense que acá planteo que, bueno, acá hay un aumento de potencial, acá hay una disminución y acá hay una disminución. Bueno, despejo, voy a despejar el valor de la FEM, ¿sí? Y voy a tener que la FEM va a ser igual a I, despejé, pasé todos estos términos, este término y este término para el otro miembro, y me queda que la FEM va a ser igual a I por R más L por la rapidez de cambio en el tiempo de la corriente. Perfecto, muy bien. Ahora, si a esto yo lo multiplico, si multiplico miembro a miembro por I, por la corriente que va a circular por ahí, por I, ¿qué voy a tener? Y voy a tener I por la FEM va a ser igual a I por I por R, I por R, y acá va a ser más I por todo esto, L de I sobre dt. Entonces, en definitiva, ¿qué tengo? Que I por la FEM va a ser igual a I cuadrado por R más LI, lo vamos a escribir así, por DI sobre dt. ¿Estamos?
¿Qué es esto? I por la Fe. Eso me hace acordar a mí a la potencia. La potencia entregada por quién? Por la batería. ¿Sí? La potencia entregada por la batería. Y la potencia, por definición, la potencia es la rapidez del cambio con el tiempo o la rapidez con que se entrega energía a un circuito. En este caso, la potencia es la rapidez con que la FEN entrega energía al circuito. ¿Y a quién se la entrega? Bueno, se le entrega al resistor en un valor de I cuadrado por R y se lo entrega al inductor en un valor de L, inductancia por I, por diferencial de I sobre diferencial de T. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hace con la energía entregada al resistor? A ver si se acuerdan. ¿Qué hace con esta energía entregada? Esta energía se convierte en energía interna y después... En calor. Exactamente, se transforma en calor, energía calorífica o energía térmica. ¿Y el inductor? Dijimos recién, el inductor lo que hace la almacena en el campo magnético, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí. Exactamente. Esta es la potencia entregada al inductor. Es decir, parte de la potencia entregada por la FEN, una parte va a ir para el resistor y otra parte va a ir para el inductor. Perfecto. Bueno, a partir de esto que nosotros planteábamos acá, podemos decir que si la potencia entregada al inductor es L por I por diferencial de I sobre dt, ¿no es cierto? Esta es la potencia entregada al inductor, y que la potencia es igual a la rapidez con que se entrega energía, entonces puedo igualar 1 y 2. Entonces, si igualo 1 y 2, ¿qué me va a quedar? Que diferencial de U sobre diferencial de T, que es potencia, va a ser igual a LI por diferencial de I sobre diferencial de T. Ahí está. Pero diferencial de T lo tengo en los dos miembros, puedo suprimir. ¿Está bien? Puedo suprimir diferencial de T. Entonces me queda diferencial de U, va a ser igual a L por I por diferencial de I. ¿Está bien? Ahora, este es un diferencial de energía. Si yo quiero calcular la energía que le he entregado al inductor en un tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, tendría que integrar esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo vamos a integrar entre, por ejemplo, diferencial de U, entre un tiempo, ¿no es cierto? Y diferencial de... y integramos esta cantidad también, por supuesto. Entonces tenemos acá que U sería la integral de diferencial de U y sería en ese tiempo que le entregué energía, ha crecido la corriente entre un valor 0 y un valor I. ¿Está bien? Por lo tanto, la integral de L por I por diferencial de I, que tenemos acá, L por I por diferencial de I, L no varía, ¿no es cierto? Porque es una constante de proporcionalidad, entonces me queda la integral de I por diferencial de I. Y eso es igual a I, a L por I cuadrado sobre 2. Es decir, pasando en limpio esto, la energía almacenada en el inductor va a estar dada por esta expresión. Sobre 2. Ahí está. Esa va a ser la energía almacenada. ¿Qué unidad va a tener la energía? Seguramente va a tener Joule, Joule, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esa es la energía almacenada en un inductor. Fíjense que acá les comparé dos. Esta es la energía almacenada en un inductor y esta es la energía almacenada en un capacitor. Miren qué parecidas son las fórmulas, ¿no? No dijimos que no son iguales, son similares. Este es inductor y este es en un
capacitor. ¿Estamos? Muy bien, perfecto. Vamos a ver acá. ¿Qué es la densidad de energía de un campo magnético? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos en algún momento definimos la densidad de energía en un campo eléctrico? Bueno, acá vamos a definir la densidad de energía en un campo magnético. Fíjense, vamos a considerar un solenoide cuya inductancia se conoce. ¿Cuál es el solenoide? El solenoide es esa bobina como la espiral del cuaderno, ¿no es cierto? Ese es el solenoide. Perfecto. Entonces, en este caso, la inductancia del solenoide es mu sub 0 por n minúscula al cuadrado por b, que es el volumen, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué dependía esto? Bueno, dependía de las características geométricas. Acuérdense que n minúscula, lo puedo escribir así, n cuadrado sobre L cuadrado por B. ¿Está bien? B de volumen. Este es el número de espiras o número de vueltas, N, y L es la longitud del solenoide. Ahí está. ¿Estamos? Y este sería el área del solenoide, el área de la sección interior, el área. Entonces el área por la longitud me está dando todo el volumen este. Ahí vamos a hacer el volumen. Todo eso sería el volumen. Volumen igual a área por L. ¿Está? Más o menos se acuerdan de eso, ¿no? Lo vimos en la clase pasada. ¿Estamos? Sí. Bien. Vamos a calcularlo. Entonces, tenemos el solenoide cuya inductancia se conoce, lo dijimos recién, ¿sí? Y el campo magnético en un solenoide es esta cantidad que tenemos acá. Esto lo calculamos cuando vimos la ley de Ampère, ¿se acuerdan? ¿Sí? También se puede escribir de la siguiente manera. B es igual a mu sub 0 por n sobre L por I. ¿Estamos? Bien. L. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la energía almacenada en un inductor, en un solenoide. Para calcular la energía almacenada en un solenoide, tenemos que aplicar la fórmula de energía almacenada. ¿Está bien? Entonces vamos a decir que la energía almacenada va a ser L, que es mu sub 0. Acá le vamos a poner un medio, que es este que está acá, por L, y L es mu sub 0, n cuadrado por B, ese sería L, por I cuadrado. Pero I lo voy a sacar de acá. De esta fórmula voy a sacar I, voy a despejar I, y voy a decir que I va a ser B cuadrado sobre mu sub 0 cuadrado n cuadrado. ¿Está bien? Profe, Lo escucho. ¿me puede recordar que era mu sub 0? Es la permeabilidad del espacio libre. Mu Bien, sub gracias. 0, permeabilidad del espacio libre, ¿se acuerdan? ¿Sí? 4pi por 10 a la menos 7 Tesla. Tesla metro ampere. Permeabilidad del espacio libre. ¿Estamos? Sí, gracias. O del vacío, si lo lee en otros textos, lo dice del vacío. ¿Estamos? Muy bien. Hasta acá estamos, ¿no? Fíjense que ahí, que era este I cuadrado, lo saqué de acá, lo despejé de acá. Hice tanto lío acá que... A ver, ahí lo... De acá despejo I, y va a ser igual a B sobre mu sub 0 n. ¿Está bien? Despejamos I. Ahí está. Bueno. Entonces ahí tengo I, que es todo, pero está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces tengo que elevar B al cuadrado, mu sub 0 al cuadrado y n cuadrado. Acá puedo simplificar. ¿Qué puedo simplificar? Bueno, voy a simplificar mu con el cuadrado acá.
voy a simplificar n cuadrado con n cuadrado. Entonces me está quedando ahí algo así, que me queda b cuadrado sobre 2 mu sub 0. Mu sub 0 multiplicado por b, que es el volumen, ¿no es cierto? B era el volumen del solenoide. Ahora bien, entonces, pasando en limpio, la energía, ¿sí?, almacenada en este solenoide va a ser igual a b cuadrado sobre 2 mu sub 0 por el volumen. ¿Estamos? Ahora, si el volumen lo paso para el otro miembro, ¿qué me va a quedar? La energía almacenada por unidad de volumen. Energía almacenada por unidad de volumen. Y eso va a ser igual a b cuadrado sobre 2 mu sub 0. Y a eso se le llama densidad de energía magnética. Mu minúscula sub b. Densidad de energía. Fíjense que la densidad de energía magnética es directamente proporcional al cuadrado de la magnitud del campo magnético. ¿Está bien? Creado dentro del solenoide, ¿no es cierto? Es directamente proporcional. ¿Estamos? La expresión... Dale. ¿Puedes subir un segundito? Ah, bueno. Gracias. Ahí está. Gracias, profe. Fíjense que acá les hago una aclaración, que esta expresión se dedujo para el caso especial de un solenoide, pero se aplica también para cualquier región del espacio que exista un campo magnético, va a haber una densidad de energía magnética. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿Hasta acá estamos bien? Vamos Sí, a ver profe. vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se calcula la inductancia en un dispositivo. Vamos a ver si lo tengo por acá. Vamos a ver acá. Tampoco, a ver, déjenme ver si lo tengo acá un ejemplo. Acá. Vamos a calcular la autoinducción de un solenoide y ya terminamos con este tema. ¿Sí? Vamos a calcular la autoinducción de un solenoide que tiene n vueltas como ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a tener como datos, dice un solenoide, por supuesto. Ahí. Tiene de vueltas, tiene 300, le vamos a poner. ¿Sí? 300 vueltas. Perfecto. Muy bien. Vamos a decir que tiene una longitud, el solenoide, de 25 L, 25 centímetros. ¿Está bien? Y un área, ahí le vamos a poner el área, de 4 centímetros cuadrados. Área de sección transversal, ¿no es cierto? Área de la sección. Perfecto. ¿Cuál sería la inductancia acá? ¿Cómo calcularíamos la inductancia? Sería mu sub 0 por n chiquita al cuadrado por volumen. Exactamente. Está bien. O podemos hacer mu sub 0 por n chiquita, como dice, n minúscula, por A por L. ¿Está bien? Claro, sí. Correcto. Este A por L es el volumen que le planteáis. Perfecto, esa es la inductancia. Depende de esa. Con estos datos que yo tengo acá, ¿no es cierto?
Con esos datos yo ya puedo calcular la inductancia de ese solenoide. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es el paso que sigue? Pasar de n minúscula a n mayúscula sobre L. También puede ser, perfecto. A ver, mu sub 0, n cuadrado, L cuadrado por A por L. También podemos hacerlo. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Reemplazamos? ¿Vamos? A ver. Podemos cancelar una L. Bueno, ok. Tiki. Ahí está. Muy bien. Cancelamos. Entonces me queda mu sub 0, n cuadrado sobre L por A. Ahí está. Muy bien. Reemplazo. Vamos a reemplazar acá. Mu sub 0. ¿Cuánto valía mu sub 0? Lo pongo acá como dato, mu sub 0, para que no se olviden. Mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere. ¿Está bien? Entonces, acá tenía L, eso como dato. Perfecto. Perdón, profe, ¿cuánto era el valor de mu? Acá está. Ah, perdón, no lo había leído. 4pi por 10 a la menos 7 Tesla. Perfecto. Reemplazo. 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere. Perfecto. ¿Cuánto es n? 300 al cuadrado. Perfecto. ¿Y a? ¿Cuánto es a? 0,04 metros metros. cuadrados. Claro. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Tuvimos que hacer un cambio. Bueno, muy bien. A ver. Nosotros tenemos metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados. ¿Está bien? Ahí tenemos 4 centímetros cuadrados. Acá. ¿Sí? 4 centímetros cuadrados. Lo tengo que llevar a metros cuadrados, así que sería 0,04. Y se Me pasan dos parece, No, por me cada uno. parece mal que eso. no. Ah, me Pues gustó más. Ahora me gustó más. ¿Eh? ¿Estamos? Entonces sería 4 por 10 a la menos 4. Como ustedes quieran hacer la conversión, yo les puse así, ustedes pueden decir que un metro cuadrado equivale a ¿cuántos centímetros cuadrados? ¿Está bien? Entonces tienen 4 centímetros cuadrados multiplicado por el factor de conversión, eso lo vieron en el curso de ingreso, que decía que un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Cuadrados se cancelan, me queda 4 sobre 10.000. 10.000, todo esto es metro cuadrado. ¿Está bien? Tienen las dos formas de conversión. Esta por la tabla de múltiplos y submúltiplos y esta por el factor de conversión. Entonces, muy bien. Pero se dieron cuenta que hay que unificarlas, hay que homogeneizar las unidades, ¿no es cierto? Yo no puedo trabajar centímetros cuadrados con metro, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta sería 4 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Todo eso dividido en ¿cuánto? 0,25 metros. 25 centímetros, no. Esto también hay que convertirlo a metros. 0,25 metros. Ahí está. Ahora sí, tenemos todas las unidades en sintonía, ¿no es cierto? Porque si no, nos quedaba más. ¿Estamos? Muy bien, perfecto. Bueno, ¿alguien que me ayude con las cuentas? Me dio 1,8 por 10 a la menos 4. Bien. 1,8 por 10
a la menos 4. ¿Qué? ¿Cuál es la unidad de inductancia? ¿Henry era? Sí, muy bien, Henry. Henry. Perfecto, muy bien. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahora voy a borrar esto acá. Vamos a suponer, este sería como un punto A, ¿no? Vamos a suponer B, vamos a poner acá. Vamos a suponer que en este caso diga, bueno, hay que calcular la FEN autoinducida. ¿Está bien? Hay que calcular la FEN inducida. ¿Qué datos necesitaría? ¿Alguien se acuerda cuál es la FEN autoinducida? L menos L por la rapidez de cambio en el tiempo de la corriente, ¿no es cierto? ¿Qué datos necesitarías ahí para calcular la FEN inducida? La corriente. Claro, la rapidez del cambio de la corriente en el tiempo, exactamente. Supónganse que acá hay una rapidez de igual a 50 amperes por segundo. ¿Ya con esos datos podrían calcular la FEN autoinducida? ¿Sí? Sí, acabamos de calcular. Exactamente, ya tenemos 1,8 por 10 a la menos 4, ¿no es cierto? Henry por 50 amperes por segundo. Entonces, ¿ahí qué me daría? Me dan menos 9 por 10 a la menos 3. Menos 9 por 10, a ver, menos 9 por 10 a la menos 3. ¿Y la unidad? ¿Volts? La unidad, exactamente. La unidad de la FEN va a ser volt. ¿Estamos? Bien. Entonces, de esa manera ya quedó ahí calculada la FEN inducida en la bobina. ¿Estamos? Ya con esto, con este ejemplo, terminamos esta unidad, que es la unidad 9. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí se lo achico un poquito. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Déjenme un minutito. Tendríamos que ver la unidad número 10, ¿no es cierto? Claro. Bueno, acuérdense, yo les tenía que dejar un enlace y me olvidé. Bueno, del motor, sí. ¿Tendría a mano el PDF para pasarlo así vamos anotando mientras de la unidad siguiente, que no está en la web? Ah, sí, sí. Sí, dame un minuto, ya la subo. Vale, gracias. Acuérdense, Disculpa. no, por favor. Acuérdense, ¿lo están viendo acá? A ver. Sí, profe. Sí, profe. Sí, es un simulador. Acuérdense del simulador esto. Fíjense, acá tiene una resistencia, acá tienen un interruptor, acá tienen los cables. Acuérdense que los cables se estiran, rotan, y también esto también rotan, ¿no es cierto? Pueden armar su circuito. Este es del PET de Colorado, ¿sí? Pueden utilizar un inductor, fíjense, ahí tienen un inductor, también rota, lo pueden acomodar como ustedes quieran, ¿no es cierto? Y también tienen un voltaje. Por ejemplo, este es de corriente continua, una pila, pueden sumarle otra pila si ustedes quieren y armar el circuito para observar qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto?
También en este caso pueden eliminarla. Fíjense, botón derecho, elimina. También botón derecho pueden cambiar el voltaje. Fíjense acá, cambian el voltaje. Aumentan o disminuyen el voltaje. ¿Sí? Acá en el inductor también cambiar el inductor. ¿Ven? Fíjense en la inductancia, en henrios. ¿Estamos? Bueno, la resistencia, también cambiar la resistencia, el valor de la resistencia, y ustedes pueden ir experimentando a través de este simulador qué es lo que sucede con estos elementos. También hay un capacitor, ¿por qué no? ¿Sí? También pueden utilizar el voltímetro, pueden utilizar un amperímetro, ¿ven? Este es un voltímetro. Este es un amperímetro, el voltímetro para medir diferencia potencial, el amperímetro para medir la corriente. ¿Sí? Pueden utilizar los diagramas de corriente, ver cómo se comporta la corriente en el tiempo. Fíjense que esto es de donde ustedes tienen que conectar la corriente, ¿no? Y también pueden utilizar un diagrama de voltaje. Todo esto está disponible ahí. Se llama, es de PET de Colorado. Ya les voy a dejar ahí para que ustedes, a ver, vamos a eliminar esto, eliminamos esto, eliminamos esto, y esto también, lo eliminamos. También pueden cambiar el tamaño de la vista, pueden cambiar, hacerlo más grande, más chico, mostrar. ¿Cómo sería un circuito en este caso que nosotros hemos visto recién? Sería, por ejemplo, ahí una batería. Profe, ahora no estamos bien. Ah, bien. Bueno, después les paso el enlace, tienen razón. No estaba compartiendo. Bueno, ahí les paso el enlace para que ustedes lo vean. ¿Sí? Ahí les subo el trabajo práctico. La unidad Dale, 10. gracias. Muy bien, ahí está. ¿Sí? Muchas gracias, profe. De nada. Les voy a pasar Es el el de las enlace. propiedades magnéticas, ¿correcto? ¿Cómo? Es el de las propiedades magnéticas. Exactamente, ahí lo vemos. Les paso acá por el chat el enlace del simulador ese que teníamos. Denme un minuto para que ustedes hagan sus experimentos. Lo desarrolló la misma gente que hizo ese simulador que habíamos usado una vez, que era del campo eléctrico, de las líneas de campo. ¿Puede ser? No me acuerdo, porque hay dos. Uno es de PET de Colorado y Ajá. otro es de Bascat, es de origen ruso. Ah, ok. También está muy interesante ese de Bascat. Denme un minuto.
A ver si lo puedo localizar. Lo pueden descargar ustedes tienen varios formatos, ¿no es cierto? Varios formatos. Después ustedes se ponen a hurgar ahí. Es gratuito, eso es de la Universidad de Colorado. Profe, le hago una Tiene, pregunta, sí, perdón, dígame. muy Sí, breve. ¿Cuántas cuénteme. unidades tenemos en la materia? 13. 13. Perfecto. Sí, Genial. 13. Gracias. Ah, bueno, acá tienen el laboratorio. Ya falta poco. A ver si ahí salió el Sí, ahí lo enlace. tenemos. Vamos. Bueno, ahí pueden hacer los experimentos. Y la otra, hay otro simulador muy interesante para los que tienen que rendir física 1. Se llama BASCAT. BASCAT. Simulación de física. Ese es perdón, escribí mal ahí. BASCAT, con K. Física, ahí tienen física 1, física 2, tienen algo de química también. ¿Sí? Así que eso también se pone tan interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, ¿están viendo ahí? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, esta es la unidad número 10. En esta unidad, fíjense que acá yo no le he puesto Serway, ¿sí? Porque el Serway es muy poco lo que habla, no digo que esté mal, pero no profundiza mucho en el tema de las propiedades magnéticas de la materia. Simplemente da una descripción general. Así que yo hice este pequeño PDF con un poquito más un poquito más de desarrollo, no mucho más, pero un poco más de desarrollo, ¿sí? Si ustedes lo quieren leer del Serway, no hay ningún problema, está bien lo que dice, no profundizan mucho en las ecuaciones, en esto, por ejemplo, en el desarrollo matemático, no especifica mucho, ¿no? Las características que tenemos acá. Pero bueno, con este PDF yo creo que van a andar bien. Además pueden utilizar el RESNI, no el RESNI, el SIRS. Pueden utilizar digamos, el Serway. El Serway lo pueden leer. Después el SIRS. SIRS, Semansky, Young, Friedman. Y creo que hay uno más ahora. ¿Sí? Cualquiera de estos textos pueden leer esto de las propiedades magnéticas de la materia. Bueno, acá lo que vamos a ver son las permeabilidades, permeabilidad relativa, absoluta, paramagnetismo, diamagnetismo y ferromagnetismo, que es la magnetización, la susceptibilidad magnética, relación entre esos parámetros, ¿no? Los tres vectores magnéticos. El ferromagnetismo, vamos a hacer un foco en el ferromagnetismo, los materiales ferromagnéticos, y vamos a ver el comportamiento a través del ciclo de histéresis y la energía en el ciclo, ¿no? No sé si lo vamos a ver todo hoy, pero por lo menos vamos a empezar un poco acá. ¿Sí?
Bueno, acá vamos a ver un poco del magnetismo de la materia, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá nosotros, cuando vimos el magnetismo, ¿no es cierto? Vimos que el campo magnético puede ser producido por un imán, puede ser producido por una espira o puede ser producido por una bobina, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos tienen sus polos norte y su polo sur. ¿Sí? Ya sea un imán, puede ser una espira o puede ser una bobina, ¿no? Y cualquier material que se acerque a ellos puede ser atraído o repelido, ¿no es cierto? ¿Sí? Y decimos que ese material tiene propiedades magnéticas, ¿no es cierto? ¿Sí? De hecho, el magnetismo es un fenómeno natural, ¿está bien? El cual ejercen fuerzas de atracción o repulsión. Bueno, entonces nosotros ahora vamos a poner algunos materiales dentro de un campo magnético y vamos a ver cuál es el comportamiento de esos materiales, ¿sí? Vamos a empezar con la primera parte que dice que, bueno, vamos a ver que en los átomos poseen momentos magnéticos debido tanto al movimiento de los electrones como al spin del electrón, ¿sí? Eso lo vamos a ver en primera medida. El momento magnético total de un átomo es la suma vectorial de los momentos magnéticos orbitales y del spin. Esta parte sí está en el Serway. Esta parte ya lo vamos a ver más en detalle. Bueno, estos momentos magnéticos tienen un efecto conjunto, de modo que en la mayoría de los casos se producen interferencias de unos con otros, dado como consecuencia de un momento magnético total nulo dentro de, estamos hablando de los materiales, ¿no? Sin embargo, determinadas sustancias presentan momentos magnéticos totales distintos de cero en ausencia de campos magnéticos externos. Es decir, también tienen momentos magnéticos permanentes. ¿Estamos? En este caso, vamos a ver qué es lo que habla acá. ¿Cuáles son los momentos magnéticos debido al movimiento orbital de los electrones? ¿Les parece? Veamos. Vamos a ver acá. En el caso de las sustancias magnéticas, ¿no es cierto? El magnetismo se describe a través de este momento magnético o momento dipolar magnético. ¿Alguien se acuerda del momento magnético o momento dipolar magnético? Cuando teníamos una espira de corriente, esta espira tiene un área, un vector área, ¿sí? Todo eso es el área, ¿sí? Tenía un momento dipolar magnético que responde mu. ¿Se acuerdan de eso? No tiene nada que ver con el mu ese que vimos recién. Mu, momento dipolar magnético o momento magnético. O simplemente, pero che. O simplemente momento magnético. ¿A qué era igual mu? Mu era igual a I por A. ¿Está bien? Y respondía a la regla de la mano derecha. ¿Sí? Fíjense el sentido de la corriente. ¿Sí? La mano derecha con el pulgar extendido. Ahí. Entonces me daba mu. ¿Está? Mu. Momento dipolar magnético o momento magnético. Bueno,
Entonces, acá nosotros el magnetismo de las sustancias magnéticas la vamos a describir a través de esta cantidad, que se llama mu. Y para que exista mu, para que esto exista, tiene que existir una corriente. ¿Está bien? Fíjense en el caso de los materiales. Nosotros no tenemos una corriente ahí, pero sí tenemos el nivel atómico, ¿no es cierto? Fíjense. Tenemos el átomo, el núcleo, y tenemos los electrones que están girando en órbita, ¿no es cierto? ¿Sí? Electrones, electrones. Si hay una carga en movimiento, hay una corriente. Eso es lo que habíamos visto la vez pasada, ¿no es cierto? Entonces, fijémonos acá en este caso. Acá vamos a tener un electrón que está girando. ¿Sí? Ese sería el electrón. Ahí está girando. Ese electrón gira con cierta velocidad, v. ¿Está bien? Perfecto. Si ese electrón está girando, está en movimiento, entonces se establece una corriente, ¿verdad? Hay una corriente microscópica ahí dentro del átomo, ¿no? Y cada electrón va a generar su propia corriente. ¿Estamos? Si ese electrón gira en movimiento, ¿no es cierto?, produce una corriente, entonces va a producir un momento dipolar magnético. ¿Sí? ¿Cuál sería la dirección del momento dipolar magnético? En este caso, mu va a ser igual a I por A. ¿Y cuál sería la dirección de mu? Bueno, en este caso, si aplicamos la regla de la mano derecha, mu va a estar hacia arriba, pero como la carga es negativa, entonces mu va a estar hacia abajo. Ese es el momento, el vector momento dipolar magnético. Debido al movimiento orbital del electrón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale mu? Bueno, veamos cuánto vale la corriente. Y la corriente dijimos que es carga por unidad de tiempo. En este caso, la carga es la carga de un electrón dividida en el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Cuál será el tiempo que tarda en dar una vuelta? Bueno, el periodo. ¿No es cierto? Se llama periodo. Ahora, el periodo también lo puedo escribir como 2pi sobre la rapidez angular que tiene el electrón en el movimiento, ¿no es cierto? Pero la rapidez angular también la puedo escribir como la velocidad del electrón sobre el radio. Vamos a poner el radio, profe. Acá le vamos a poner el radio. Acá está el radio con que se mueve ese electrón. Vamos a suponer que es una trayectoria circular, ¿no? Muy bien. Entonces, planteando eso, vamos a decir que la corriente, acá tenemos la corriente, la corriente la podemos escribir de la siguiente manera. La carga por unidad del tiempo. La carga sobre el periodo, que es 2pi sobre omega. Y esto lo podemos escribir así, E sobre 2pi por R sobre B. R es el radio, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto podríamos escribir 2pi sobre B sobre R. Y esto 2pi R sobre B. ¿Estamos? Esto es de física 1. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Sí, sí. Vamos todavía. Muy bien. Vamos. Me alegro. Muy bien. Entonces, en definitiva, la corriente, en este caso, va a ser igual a la carga del electrón por la rapidez con que se mueve ese electrón sobre 2pi por radio. ¿Está? Estamos hablando del momento dipolar magnético de un electrón. El momento orbital, ¿no es cierto? Que se mueve a través del movimiento orbital. Perfecto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale mu? Dijimos que mu era la corriente por el área. Entonces, puedo decir que mu va a ser igual a la corriente por el área. Entonces, la corriente es E por B sobre 2pi por radio.
Y el área va a ser pi por radio al cuadrado. El área que hay acá. ¿Estamos? Entonces, esto puedo simplificar. Pi y radio con el cuadrado. Entonces me quedaría la carga del electrón por la velocidad por el radio sobre 2. ¿Estamos? Ese seríamos. Ahora, yo puedo multiplicar esto, fíjense, por la masa del electrón sobre la masa del electrón, multiplico y divido y no voy a cambiar en nada. Pero sí acá arriba voy a poder poner el momento dipolar magnético orbital del electrón en función de otra cantidad que se llama cantidad de movimiento angular. ¿Se acuerdan? La cantidad de movimiento angular va a ser igual, en este caso, a la masa por la velocidad por el radio de ese electrón. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que acá tengo masa, tengo rapidez y tengo el radio. Entonces, esto lo puedo escribir así. E sobre 2 veces la masa del electrón por L, que es la cantidad de movimiento angular o el momento angular. Depende de qué texto lo hayan visto, es momento angular o cantidad de movimiento angular. Para el Serway es cantidad de movimiento angular. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que estamos viendo acá, que el momento magnético orbital, es directamente proporcional a la cantidad de movimiento angular del electrón. ¿Sí? Directamente proporcional a la cantidad de movimiento. ¿Estamos? Pero dijimos que el momento magnético total dependía no solo de la cantidad de movimiento angular orbital, sino también de otro movimiento que tiene el electrón que se llama spin, ¿no es cierto? Es decir, el electrón que se mueve con cierto spin, ¿está bien? El spin del electrón va a generar un momento dipolar magnético debido al spin. ¿Está bien? Eso gira sobre su eje. Entonces va a generar un momento dipolar magnético con respecto a ese spin. ¿Está? Por lo tanto, el momento magnético total va a ser igual a mus orbital, que sería más mu spin. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que normalmente el momento dijimos recién, ya lo vamos a leer de nuevo para que ustedes tomen referencia. Dijimos normalmente que en estos casos, a veces este valor es 0. ¿Por qué? Porque se cancela con otros, ¿no es cierto? Con otros átomos, ¿no es cierto? Con otros electrones también. ¿Sí? O si no es 0, es un valor muy, muy pequeñito, ¿no es cierto? Es 0, es cerca de 0. ¿Se entendió eso? ¿Lo puede repetir? ¿A qué? Esto, que el momento magnético total normalmente es un valor igual a 0 o muy pequeñito cerca de 0. Lo leemos acá en el trabajo. ¿Les parece? Ok. Acá. Los átomos poseen momentos magnéticos. Ahí está. Mu. Debido tanto al movimiento orbital del electrón, mu orbital, y como al spin, ¿se acuerdan? Mu spin. ¿Está bien? El momento magnético total de un átomo es la suma vectorial del momento magnético de los orbitales más del spin. Es decir, mu es igual a mu orbital, más mu spin.
¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, Dice, estos momentos magnéticos tienen un efecto conjunto, de modo que la mayoría de los casos se produce una interferencia de unos con otros, dando como consecuencia un momento magnético total nulo o muy pequeño. ¿Sí? Sin embargo, algunas sustancias presentan momentos magnéticos totales distintos de cero, que son las menos, en ausencia de campos magnéticos externos. ¿Sí? Es decir, tienen momentos magnéticos permanentes. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiere decir eso? ¿A qué se refiere? Bien. Nosotros podemos, digamos, clasificar la totalidad de los materiales de acuerdo a su comportamiento magnético. ¿Sí? Nosotros tenemos un campo magnético y acercamos una sustancia magnética y tienen determinados comportamientos. Bueno, podemos clasificar la totalidad de los materiales en tres grandes grupos. En tres grupos. Un grupo se llama materiales diamagnéticos, ¿sí? El segundo grupo, podemos decir segundo grupo o otro grupo, materiales paramagnéticos. Y el tercer grupo se llama materiales ferromagnéticos, ¿no es cierto? Cada uno con sus características, ¿no? Por ejemplo, el material diamagnético no tiene momentos magnéticos permanentes. Se refería a estos, ¿no es cierto? ¿Sí? A mu. Si a estos materiales se los somete a un campo magnético externo, aparecen momentos magnéticos inducidos. Es decir, lo que va a pasar, ya lo vamos a ver más adelante, va a aparecer cierta cantidad de momentos magnéticos, ¿no? En realidad, estos momentos magnéticos inducidos aparecen en todos los materiales, por lo que se puede decir que todos los materiales son diamagnéticos. ¿Estamos? Sin embargo, el efecto diamagnético es tan débil frente a otros efectos que su presencia pasa desapercibida. ¿Está bien? Los materiales presentan momentos magnéticos, cuando los materiales, perdón, presentan momentos magnéticos permanentes. Es decir, esto, si nosotros lo acercamos a un campo magnético, es prácticamente no tiene ningún efecto, ¿no? ¿Qué son los materiales paramagnéticos? Estos son la mayoría. La mayoría son paramagnéticos. El paramagnético se produce cuando se aplica un campo magnético externo. Los dipolos magnéticos, ¿sí? Los momentos dipolares magnéticos sufren una alineación parcial con el campo externo. Es decir, estos sí tienen algunos efectos magnéticos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero la interacción entre los momentos magnéticos permanentes es débil, de manera que se encuentran orientados aleatoriamente. Ya vamos a ver cuándo se alinean, cuándo se rompe esa alineación, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos materiales paramagnéticos, podemos decir que sufre una magnetización, ¿no es cierto?, en presencia de un campo magnético, pero si los sacamos de esa región donde existe un campo magnético, desaparece por completo ese efecto, ¿no? Después tenemos los materiales ferromagnéticos. Estos materiales ferromagnéticos son utilizados, por ejemplo, como núcleos de un solenoide, núcleos de un toroide, que nosotros lo habíamos visto al solenoide y al toroide con un núcleo vacío o con un material no conductor, ¿no es cierto? Pero por lo general se utilizan materiales ferromagnéticos como núcleos de los transformadores. ¿Y para qué será? Para aumentar el campo magnético, ¿sí? Porque estos materiales, ¿sí?, presentan una fuerte interacción entre los momentos magnéticos.
¿Está bien? Aún en ausencia de un campo magnético externo, conservan cierto efecto magnético, ¿no? Es decir, por ejemplo, un material ferromagnético puede ser un destornillador. Si ustedes al destornillador lo someten a un campo magnético, lo pegan a un imán un determinado tiempo, después lo sacan al destornillador de ese imán y ese destornillador tiene efectos magnéticos residuales, ¿no? Es decir, puede atraer un tornillo, por ejemplo, que se les ha caído dentro del CPU, ¿no es cierto? Lo pueden atraer, ¿sí? Es decir, estos conservan cierta alineación de los momentos dipolares magnéticos. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la magnetización y la intensidad del campo magnético. Vamos a ver un poquito más allá. La magnetización de la materia se describe por medio de una cantidad denominada vector de magnetización. Ese vector de magnetización se define como el momento magnético total por unidad de volumen. Es decir, nosotros a ese vector M, que es el vector magnetización, es igual al momento dipolar total por unidad de volumen. ¿Estamos? ¿Sí? La magnetización de la materia se describe por medio de este vector magnetización, ¿no? M. Fíjense en esta situación. Vamos a tomar un hilo conductor que transporta una corriente I, y en esta región donde está marcada con esta línea fina, hay un campo magnético. Nosotros sabemos que un conductor que transporta corriente crea un campo magnético alrededor del conductor. ¿Estamos? Ahora bien, si en esa región nosotros colocamos una sustancia magnética, por ejemplo, en este caso, una sustancia magnética, los momentos dipolares de esa sustancia van a sufrir algún cambio, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el campo magnético total dentro de la sustancia va a ser igual a esta cantidad, al campo magnético producido por la corriente, que es B sub 0, y el campo magnético debido a la magnetización. Y esa magnetización depende de la alineación que tengan estos momentos magnéticos dentro de la sustancia, ¿no? Entonces, dentro del campo magnético dentro de la sustancia es igual a la suma de estos dos, al campo magnético externo, producido en este caso por la corriente, y a la magnetización de la sustancia, ¿no? Bien. ¿Y a qué es igual ese campo magnético debido a la magnetización de la sustancia? Bueno, el campo magnético, debido a la magnetización de la sustancia, es igual a mu sub 0, la permeabilidad del vacío, multiplicado por ese vector magnetización, que es el que nosotros habíamos mencionado anteriormente. ¿Estamos? Ahora bien, podemos escribir que el campo magnético, ¿sí?, dentro de la sustancia va a estar escrito de esta manera. Si nosotros decimos que B sub M es mu sub 0 por el vector magnetización, entonces el campo magnético, debido a la magnetización, el campo magnético dentro de la sustancia es igual a esta cantidad. ¿Está bien? ¿Y qué unidades tendrá el vector magnetización? Bueno, el vector magnetización está acá, las unidades del momento dipolar magnético, mu, ¿se acuerdan? Mu es la corriente y el área, ¿está bien? Por lo tanto, este es el momento dipolar magnético o momento magnético. Entonces, mu va a ser igual a ampere por metro cuadrado. Ahora, el vector magnetización, ¿cuál será la unidad? Y la unidad del vector magnetización tiene una unidad de mu y una unidad de volumen. Entonces, esto va a ser mu es ampere por metro cuadrado sobre volumen, que es metros cúbicos. Metros cúbicos. Metros cúbicos.
Por lo tanto, este cubo se va con este cuadrado, entonces me queda que el vector magnetización es ampere por metro. ¿Está bien? Fíjense acá, lo voy a borrar. Entonces, el vector magnetización tiene como unidad ampere por metro. ¿Está bien? Ampere por metro. Perdón, ampere sobre metro. Pero fíjense que acá está multiplicado por mu sub 0. Y mu sub 0, ¿cuál es la unidad de mu sub 0? Tesla, metro, ampere. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la unidad de esta cantidad? Mu sub 0 por m. Bueno, mu sub 0 por m va a ser Tesla, metro, ampere por ampere sobre metro. Entonces, si cancelamos ahí, ampere y ampere, metro y metro, me va a dar como unidad Tesla, que es la unidad de campo magnético, ¿no? Debido a ese es el campo magnético debido a la magnetización de la sustancia. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Perfecto. Ya. Muy bien. Perfecto. Entonces, hemos definido el vector magnetización. ¿Está bien? Hemos definido el campo magnético dentro de la sustancia, que es igual a la suma del campo magnético generado por la corriente más el campo magnético debido a la magnetización de la sustancia. Perfecto. Ahora vamos a definir otro vector, que es un vector intensidad de campo magnético. Este vector intensidad de campo magnético normalmente se lo llama H. ¿Está bien? Y ese vector H se define de esta manera, que es el campo magnético total sobre mu sub 0 menos el vector magnetización. ¿Está bien? Menos el vector. ¿A dónde estás? Ahí. Perfecto. Y H, fíjense que H es, la unidad de H es exactamente la misma que la unidad de M. H, intensidad de campo magnético, y M es vector magnetización. Fíjense que H, acá, la unidad de H, tiene la unidad de campo magnético sobre la unidad de mu sub 0, menos, acá tenemos la unidad de M. ¿Sí? Acá vamos a tener que H va a tener la unidad de campo magnético es Tesla, ¿sí? La unidad de mu sub 0 es Tesla, metro, ampere. Entonces, Tesla se cancelan y me quedaría en este caso ampere sobre metro, que es la misma unidad que tiene M, ¿no? Si no, estos términos no se podrían sumar ni restar en este caso, ¿no? Entonces, H y M tienen la misma unidad, que es ampere metro. ¿Está? Ahora, suponiendo que el vector magnetización es igual a 0, ¿por qué? Porque no hay ninguna sustancia magnética. ¿Está bien? No hay ninguna sustancia magnética, entonces el vector intensidad de campo magnético va a ser igual a B sobre mu sub 0. ¿Por qué? Porque si no hay ninguna sustancia magnética o no existe una magnetización de la sustancia, el vector es M va a ser 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de esta expresión, si M es 0, me queda que H, el vector de intensidad del campo magnético, es el campo magnético sobre mu sub 0. ¿Estamos? Entonces, a partir de la definición de esto, ¿cómo nos quedaría el campo magnético dentro de la sustancia, el campo magnético total? Fíjense, nosotros dijimos que B es igual a B sub 0 más B sub M. Todo esto es suma vectorial, ¿no? ¿Sí? Entonces, si B sub 0 es mu sub 0 por H, que sería en ausencia de una sustancia magnética, y B sub M es igual a mu sub 0 por M, que es el vector magnetización, saco factor común mu sub 0 y tengo que el B total, el campo magnético dentro de la sustancia, es mu sub 0 factor de H más M. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, si M es 0, y bueno, B va a ser igual a
acá, si M0, B va a ser igual a B sub 0 y va a ser igual a mu sub 0 por H. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a suponer ahora que tenemos un toroide. ¿Se acuerdan de qué es un toroide? ¿Qué es un toroide? No era A ver, como un solenoide, o sea, como que daban vueltas alrededor de... como una dona enredada en Claro, una... eso es un toroide. Vamos a suponer que tenemos un toroide. Es un toroide. Bueno, ahí le vamos a poner las espiras. ¿Sí? Ahí. Eso es un toroide. Nosotros al toroide lo vimos como que el núcleo del toroide era vacío o un material no conductor. Pero en realidad nosotros le ponemos una sustancia magnética para aumentar el campo magnético. Fíjense que a partir de la magnetización de la materia, el campo magnético total es la suma de esto más esto. Ahora, si no está la sustancia magnética, el campo magnético es B sub 0, que es el que habíamos calculado siempre, ¿no es cierto? Ahora, con una sustancia magnética, nosotros podemos incrementar el campo magnético total en esa región. Muy bien. Ahí tenemos el toroide. Tiki. Vamos a hacer ahí. Ahí está. Ese es el toroide. Si nosotros tenemos el toroide, en este caso un toroide, ahí está. Perfecto. Si el toroide acá, en el caso A, vamos a poner un caso A, está el núcleo vacío, ¿no es cierto? ¿Sí? Podemos considerar que adentro del toroide no hay nada, vacío. ¿Cuánto vale el vector magnetización? Si está Cero. vacío, 0, perfecto. Entonces, el campo magnético total, ¿sí? Dentro del toroide, acá, en esta región, dentro del toroide, va a ser igual al campo magnético en el vacío, producido por la corriente. Acuérdense que este es producido por la corriente, y va a ser igual a mu sub 0 por H. ¿Está bien? Ese sería el vector de intensidad del campo magnético. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si hay una sustancia magnética ahí? No está vacío. Toroide no está vacío. se ¿Qué debe sumar pasaría? el campo M magnético. de la sustancia. Entonces M va a ser distinto de 0, por lo tanto el campo magnético total que va a haber ahí va a ser B sub 0 más B sub M, ¿no es cierto? En este caso sería B igual a mu sub 0 por H más mu sub 0 por M. Es decir, va a existir M, ¿no es cierto? Si esto yo le pongo una sustancia magnética, va a existir ahí M. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Muy bien. Fíjense acá lo que planteamos es que el campo magnético dentro del toroide B era, si mal no recuerdo, era M N por I sobre 2pi por R. ¿Sí? Este es el campo magnético del toroide. Toroide. Ahí está. Campo magnético toroide. Perfecto. Fíjense que 2pi por R es la longitud de esta circunferencia, la longitud de la circunferencia que pasa por el medio. Esto es pi, ¿no es cierto? Entonces la longitud de la circunferencia va a ser 2pi por r. ¿Está bien? Entonces, acá yo puedo escribir que esto, 2pi por r, es igual a L. Entonces es igual a mu sub 0 por n sobre L por I. Y también podría escribir mu sub 0 por n por I. ¿Le suena esa expresión? ¿Le suena? Sí, la trabajamos hace un ratito, ¿no? ¿El campo magnético de un solenoide?
Exactamente. Eso, entonces es lo mismo el campo magnético del soledoide que del toroide. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, fíjense que vamos a suponer que esté vacío, ¿no es cierto? El toroide. Si está vacío, vamos ahí, vacío, toroide, B va a ser igual a B sub 0. Y en este caso, B sub 0 dijimos que era igual a mu sub 0 por NI. ¿Está bien? ¿Estamos? Y B sub 0 también puede ser, podemos expresarlo como mu sub 0 por H, el vector intensidad de campo magnético. Si nosotros igualamos estas cantidades, vamos a ver que mu sub 0 por H va a ser igual a mu sub 0 por NI. ¿Está bien? Mu sub 0 se cancela. ¿Y qué me dice? Que el vector intensidad de campo magnético es directamente proporcional a la corriente que circula por el toroide, por los alambres del toroide. ¿Estamos? Eso me está diciendo que H solamente va a depender de la corriente. Si no hay corriente, no hay H. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, perfecto. ¿Eso es cuando no tiene nada en el medio? Claro, nosotros no. Esta proporcionalidad la demostramos en ausencia de un campo magnético, pero esto se va a cumplir esto va a depender de la corriente, independientemente de la sustancia que haya ahí adentro. Ah, bien, perfecto. Solamente lo hicimos cero para demostrar la dependencia de H y de I, entre H y I. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Sí, claro, gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar acá, ¿sí? Vamos a dejar acá y lo retomamos la clase que viene. ¿Preguntas? ¿Algunas preguntas antes de terminar? Si les parece. Y si no, dejamos acá hasta la próxima clase. Después vamos a ver la clasificación de las sustancias y vamos a continuar con esta unidad número 10. Muy bien. ¿Preguntas? Los he aturdido un poco ahí. No hay preguntas por ahora, profe. Bueno, en No, estos, no, como está decíamos nosotros, en estos, para terminar, en estos toroides o solenoides, que nosotros lo habíamos considerado al núcleo vacío, se le suelen colocar materiales ferromagnéticos para aumentar la intensidad del campo magnético creado en esa zona, ¿no? Y sectorizarla. Entonces, ahora los toroides, de acá en más, ustedes saben que en el toroide, en el núcleo del toroide, se suele colocar esta sustancia, sobre todo sustancias ferromagnéticas, ¿no? Para aumentar el campo magnético. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, que tengan buena semana. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Nos vemos, profe. No, Chao, profe, hasta Chao, luego. profe, gracias. profe. Bien, suerte. Nos vemos, profe. Buena semana. Chao, Cuídense. igualmente.